Sí, esa es nuestra esperanza. Por una parte, hemos acordado la reforma del sistema español de pensiones, pero también hemos acordado otras materias importantes para el empleo. Por ejemplo, hemos acordado todo un paquete de reforma de las políticas activas de empleo, con un programa de choque para fomentar y estimular la contratación, para fomentar y estimular la reinserción laboral de los desempleados. Y hemos acordado también, han acordado empresarios y sindicatos, una reforma que tendrán que instrumentarla todavía durante los próximos casi 2 meses de los convenios colectivos, una reforma de la negociación colectiva. En sí mismo, estas 3 cuestiones son o conforman el paquete de reformas más importante de los últimos años. Pero además hay otras materias en el ámbito de la política industrial, en el ámbito de la política de ciencia y tecnología, incluso en el ámbito de la política energética. O sea que sí hemos, creo yo, abordado un conjunto de materias que configuran un pacto importante, también un pacto importante para el empleo, frente al desempleo. En pensiones, en efecto, políticas de empleo, negociación colectiva entre patronales y sindicatos, políticas energéticas e industriales. ¿Van a sumar ustedes a la oposición? ¿Lo van a intentar? ¿Va a ser fácil sumar al PP, por ejemplo? Yo creo que la política económica y la política laboral española desde el año 2008, con esta legislatura, lleva tiempo esperando la incorporación del principal partido de la oposición. Y hasta ahora no ha sido posible. Hubiera sido muy deseable, no ahora, también durante el pasado. Si ahora quiere incorporarse, tiene un sitio. Yo creo que tiene un sitio, y es un sitio del que todos debemos sentirnos orgullosos, de que efectivamente un pacto de esta naturaleza cuente también no solo con amplio respaldo parlamentario, que ya lo tiene, sino que cuente con prácticamente un absoluto respaldo parlamentario. ¿En qué medida su presente sindicalista ha servido para finalmente urdir el pacto que parecía tan difícil hace un par de semanas, sin ir más lejos? Yo creo que quizá mi pasado puede servir para tener un buen nivel de interlocución. Pero usted sigue afiliado a la UGT, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que sí. Pero le decía, sí, tiene utilidad, por supuesto, en el ámbito de la interlocución, de la confianza, de la generación de complicidad en ese sentido. Pero los pactos los conforman no solo sus protagonistas, sino sus contenidos. Y yo creo que este pacto tiene contenidos trazados en un territorio para posibilitar un acuerdo razonable. Y yo creo que son los contenidos al final los que deciden, y las situaciones también, por supuesto, en el que se enmarcan, son los que deciden finalmente si hay acuerdo o no, no solamente sus protagonistas. ¿Está señalando la historia cuando Zapatero dice ayer que el pacto social es el más importante desde los pactos de la Moncloa, o está haciendo exageración de mitin? Pues le diré, a mí me parece que sí, a mí me parece que tiene razón. De hecho, yo he hecho en alguna ocasión una reflexión similar, porque cuando uno repasa la historia de los pactos sociales en España, no encuentra un pacto de esta naturaleza en ninguna etapa de crisis. No hubo este tipo de acuerdos durante la crisis anterior, durante la crisis de los 90, y hay que remontarse efectivamente al tránsito de la dictadura a la democracia, también en un contexto de crisis especialmente intensa, para encontrar acuerdos de este contenido, de este calado, de esta naturaleza. Y las crisis, hay que reconocerlo, las crisis son siempre el medio adecuado para profundizar en este tipo de reformas. Por desgracia, en España y en buena parte de los países europeos, los momentos de auge, de recuperación, de fuerte alegría económica, no suelen ser momentos adecuados para profundizar en reformas, por más que sean necesarias en el tiempo. Segunda cuestión. 420 euros. 420 euros. Es todavía, porque finaliza su vigencia en febrero, un programa de prolongación de las prestaciones por desempleo. Esto que llamamos política pasiva, y que a mí no me gusta llamarlo así, porque la política de protección por desempleo es esencial en cualquier país desarrollado. Es esencial además para hacer que los trabajadores no solo tengan protección, sino tengan tiempo para elegir buenos trabajos, adecuados a su cualificación y a sus esperanzas, ¿no? Entonces, hemos tenido ese esquema de prolongación de prestaciones cuando se consumían los derechos a los que tienen en cada caso los trabajadores y no tienen otro empleo y tienen responsabilidades familiares. Ahora lo que decimos es que estamos en otra fase de ciclo distinta. España no tiene un problema de que sus prestaciones por desempleo sean excesivamente bajas.
en duración estamos al mismo nivel que la media europea. Y lo que decimos es, hay que hacer programas que también comprometan a los desempleados en seguir un itinerario de inserción laboral, en seguir acciones de formación, de recualificación. Y cuando ocurra eso y cuando tengan necesidades familiares, entonces va a haber una ayuda económica. Este es el cambio en la configuración del programa. Va a haber ayuda económica durante la comparecencia en ese tipo de actividades formativas y de recualificación, pero esa ayuda económica exige la participación en ellas. Esto no es una novedad. Funciona y ha funcionado en España en el pasado durante mucho tiempo. Pero es, creo yo, y es lo que hemos creído también durante la negociación, que corresponde a lo que tenemos que hacer en este momento. Pues con su gobierno y con el actual, yo creo perfectamente posible que dentro de 2 años la economía española vuelva a recuperar el pulso en forma de crecimiento. Pero debo decir una cosa, casi todo lo que nos ha pasado con el desplome inmobiliario, que hemos perdido prácticamente 4 de cada 5 empleos, se han perdido o en la construcción o en la industria auxiliar de la construcción. Casi todo lo que nos ha pasado en España son frutos que se sembraron durante la etapa de gobierno del Partido Popular. Aquella reforma de la ley del suelo, aquella expansión indiscriminada del crédito a las actividades inmobiliarias, aquella proliferación de construcción masiva sin sentido, aquellos excesos han sembrado, digamos, sembraron, son la semilla de nuestras dificultades posteriores. Y esos excesos se sembraron estando él también en el gobierno.